De eso se salvó un capítulo o dos. Y después ahora ya recién he terminado de hacer y he hecho un estudio también de larga duración sobre los mitos fundacionales, los mitos raigales de la cultura política boliviana, y eso me baso mucho en novelas, ¿no? Estoy analizando novelas, con lo cual ya otra herejía más, ya la imagen, la novela, ya estoy bien fuera de la sociología, ¿no? Pero esta es una tesis, bueno, que la he defendido a duras penas, ¿no? Porque la he hecho para la Católica del Perú. ¿No? Me ha costado bastante, en realidad, hacerla pasar. Bueno, yo he hablado desde hace muchos años y me suscribo, digamos, dentro de esa corriente de pensamiento del colonialismo interno, pero el colonialismo interno entendido desde Fanon y desde Pablo González, con el cual además tengo unas divergencias, ¿no? Porque él lo ve dentro un poco de la sociología de la explotación, ¿no? Lo ve como una especie de suplemento a la explotación económica, en tanto que yo más bien lo veo como un modo de dominación. Y claro, antes de conocer a Pierre Clastres o a Partha Chatterjee, yo ya pensaba que lo político es determinante en última instancia en nuestros países, ¿no? Es decir, que hay como una capacidad de definir todo lo demás, ¿no? Desde lo político. Y por eso la dominación es tanto o más clave que los modos en que la gente produce, ¿no? Es decir, pueden haber dos productores que producen de la misma forma, pero si uno es indio y uno es blanco, la estructura de dominación hace que uno tenga acceso al crédito y otro no, así de simple. Entonces, yo me suscribo de una genealogía propia de reflexión sobre el colonialismo que tiene pues autores que son desconocidos en América Latina y que no son reivindicados por estas corrientes de moda, como por ejemplo Gamaliel Churata o Carlos Medinaceli, Sergio Almaraz, René Zabaleta, yendo más atrás, Melchor María Mercado, Guzmán Poma de Ayala. Esa es la genealogía que yo reconozco. Entonces es como que en un momento dado las órbitas del pensamiento académico gringo se hubieran acercado peligrosamente a mi pequeño planeta, ¿no? Y hubieran visto y cosechado algunas ideas, que es lo que pasó con este señor Miñolo, ¿no? O sea, que de pronto, ¿no? Dijo, ay, aquí, ¿no? Un pensamiento geopolítico, ¿no? Que ocurre cerca de San Luis Potosí. Para él, Potosí y San Luis Potosí son lo mismo. Yo tengo la evidencia material de esa confusión, vista desde Duke, obviamente. Entonces yo veía una banalidad, una falta de sustancia, una palabrería, una exuberancia verbal, una retórica, no en el buen sentido, porque la retórica es un arte también del convencimiento, ¿no? Pero aquí era como una especie de exuberancia gratuita, de hacer complicadas ideas simples, que a mí me molesta, ¿no? Me molesta porque además seduce, tiene una capacidad de seducir, es como que la gente dice, ah, eso era lo que yo estaba pensando hace rato y esta idea expresa, me ayuda a expresar. Y entonces empiezan a repetir y a repetir y a repetir hasta que se satura la atmósfera y pasa la moda. Pero no pasa el colonialismo. Entonces yo sí pienso que hay que trabajar en una descolonización práctica, en una práctica descolonizadora. Y parte de eso es resistir la seducción de la moda académica, y no por falta de bagaje y de erudición uno va a dejar de citar ciertas cosas, pero hay que explorar, yo creo, en lo que no es tan visible, en lo que no está tan así a la luz del sol, ¿no? Y ahorita yo estoy bien interesada en ese momento de la cultura latinoamericana, donde coincidentemente, y sin que haya internet ni comunicación entre estos, habían los tzántzicos en Ecuador, la gesta bárbara en Bolivia y los antropofágicos en Brasil. Las tres palabras, bárbaros, antropófagos y tzantza, remiten al mundo indígena.
quiere decir que ha habido gente que ha hecho de esa aproximación un gesto subversivo, subvertor de la cultura hegemónica. Y lo ha hecho en un momento de la Guerra Fría, ¿no? En un momento de peligro, en un momento en que todo gesto de libertad era una amenaza al imperio. Entonces hay que buscar ese horizonte, el horizonte de la escuela, por ejemplo, las derivas de los situacionistas, pero traducidas en lo que fueron las prácticas de los viajes iniciáticos de la escuela de Valparaíso en arquitectura en los años 50, 60. Entonces hay todo un entramado nuestro de memoria de la cual nos privan las modas. En lugar de mirar, no te digo nuestro ombligo, porque realmente para mirar el Ecuador no tienes que salir mucho del ombligo nacionalista y tienes que superar bloqueos que ahora con el internet se pueden hacer más fácilmente, pero también es un filtro. Google es un filtro. Hay un proceso de filtramiento en todas estas tecnologías a las cuales hay que resistir mediante las redes de cara a cara, de amistades, esto que ustedes hacen, ¿no? De pillar voces interesantes, ponerlas en contacto, y también nosotros hacemos, ¿no? Mira, es que encontrar un manuscrito de 1000 páginas, de las cuales 400 son dibujos, es un shock. Eso se publica en 1980, la primera edición que yo tengo es la de 1000, yo tengo unas 12 ediciones. El 80, imagínate, una edición anotada, una edición con la fonética quechua moderna, una cosa fuera de serie. Desde años atrás el Guamán Poma me ha acompañado en todo, ¿no? En muchas dudas. Es un autor además profundamente colonizado, porque él está escribiéndole al rey de España y tiene que convencerlo al rey de España de que él es un súbdito católico absolutamente del cual no se libre de toda sospecha, digamos, de idolatría, ¿no? Entonces es un personaje muy complejo, ¿no? Es muy cheje, ¿no? Tiene como dos mundos en plena combate permanente, ¿no? En parte eso se refleja en que dice una cosa con los dibujos y otra con el texto, ¿no? Pero aún dentro del texto y dentro de los dibujos hay cosas sumamente contradictorias. Eso es lo lindo de él, ¿no? Entonces lo he venido usando, pero además cada vez más lo uso como pie metafórico, ¿ya? O sea, no lo uso como objeto de análisis, ni como discurso en sí o teórico en sí, sino como pie metafórico para una teorización. Es lo mismo que hago con el Melchor. El Melchor a mí me da pie a través de la metáfora para lanzar cosas sobre el presente o ideas por fuera de digamos, de lo que es el análisis ni de su época ni de su arte, ¿no? Entonces es como que usara la cita. Alguna vez he dicho que yo no hago footnotes sino photonotes, ¿no? Porque hago la cita de imagen, ¿no? Sí, es justamente una lectura que se apunta a la descolonización del mestizaje, ¿no? El mestizaje viene como un paquete civilizador, está empaquetado, ¿no? Entonces tú te tienes que tragar, junto con la idea de libertad, que es extraordinaria, porque la idea de libertad viene de Europa, viene del mundo del trabajo, de las luchas sociales, de los anarquistas a fines del 19, desde la Comuna de París, qué sé yo. Entonces esa idea de libertad está empaquetada en toda la envoltura capitalista del consumo. Entonces, lo mismo la idea de identidad. La idea de identidad y de comunidad y de etnicidad están empaquetadas en el arcaísmo, en el exotismo, en lo inconmovible, en lo que permanece, en lo inmutable, ¿no? Yo creo que hay que desempaquetar esas dos cosas y revitalizar, revivir, avivar el sentido de lo que es la libertad, por un lado, y toda la herencia cultural europea,
y por otro lado el sentido de lo indígena como una alteridad epistémica, como una posibilidad de mirar el mundo con otro código, ya con otro código cultural, como te digo, que te permita dialogar con el cosmos, reconocer otras fuerzas más allá de la voluntad individual o del talento y qué sé yo, reconocerte en diálogo con el mundo, con otras fuerzas del universo, ¿no? Y eso implica lecturas desde una geografía, ¿no? Desde un espacio. Entonces, pienso que esos gestos son lo cheje. Lo cheje es cuando tú tienes esas dos cosas que no se articulan, pero que de pronto no habían sido tan antagónicas, que sino son complementarias, no son de un antagonismo destructivo, sino creador. Es la fuerza explosiva de la contradicción. Es la contradicción como una energía vivida, vitalizante, que permite permanentemente cabalgar entre dos mundos sin sentir que tienes el alma dividida, o que eres Pachuima, por ejemplo. Pachuima sería el doble corazón o la subjetividad dividida, ¿no? Entonces hay mucha enseñanza de la lengua indígena en términos de lo que son los modos de un vivir en armonía con y en medio de contradicciones muy, muy radicales. Y eso es una experiencia, creo yo, bien valiosa para nuestros tiempos, en que la diáspora nos lleva a afirmaciones de repente identitarias, chauvinistas, para decir nosotros y decir los ecuatorianos de repente en España, o sea, es Ecuador, ¿no? Es el Estado-Nación que se fortalece con esas disoluciones de las comunidades imaginadas de antaño, cuando en realidad las comunidades que están en juego no son las nacionales, ¿no? Son, sí, comunidades espaciales ubicadas, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, los andinos circunlacustres, tenemos pues algo en común, ¿ya? Los Andes de Páramo tienen otras cosas en común, ¿no? Los Andes que bajan hacia la costa y las culturas costeñas tienen otras cosas. No es un determinismo geográfico, sino es una búsqueda de un arraigo que nos permita superar las fronteras de la nación, ¿no? Que son camisas de fuerza en última instancia. Y nosotros tenemos eso, ¿no? El lago es uno de los 5 respiraderos del planeta, ¿no? Que nos conecta pues con fuerzas tónicas muy poderosas. Una taicatahuaco me considero, una mujer joven vieja, andina, por supuesto. Si te digo taicatahuaco, ese es porque soy andina, ¿no? Soy una mujer madura, con el corazón joven, nacida en unos cerros, en medio de unas determinadas estrellas que no se ven en el norte, y que de alguna manera está conectada con flujos de energía joven, gracias a que soy profesora. Mi password, mi correo electrónico es Iatichiritua, ya eso quiere decir, yo soy profe, yo soy maestra, soy profesora, que puede ser de escuela, yo soy profesora de escuela, tengo auténtica vocación de maestra, de profesora, ¿no? Y eso me define, ¿no? Me rejuvenezco muchísimo con las nuevas generaciones. Y toda mi generación es una generación de traidores, de que se han vuelto neoliberales después de haber sido ultraizquierdistas. El grueso, o sea, pocas excepciones. Y yo me he pedido así, me he exiliado de mi generación y me he pedido asilo entre los jóvenes, porque realmente es lo que me ha permitido conocer unos mundos y unas sensibilidades que me enriquecen muchísimo. Entonces, así yo me defino, como una profe que es a la vez joven y vieja.